Nombre, Javier, tu mejor hábito, mi mejor hábito debe ser aprender, yo creo. una cosa que estás aprendiendo. A ver, estoy aprendiendo todo el tiempo de todo, sobre cosas que ni me imaginaba y de todo el mundo, pero yo te diría que estoy muy metido en el tema IA, inteligencia artificial, desde hace muchos años, no desde ahora, pero estoy intentando mirar lo que hay detrás de la IA, que me parece que es lo más interesante. Algo que te molesta de manera especial. O sea, yo creo que la falta de respeto a la gente que no tiene en consideración a los demás y antepone sus prioridades por encima del resto. Una persona que admires, pero que no sea un familiar. Tengo varios amigos, y además a lo largo de la historia es la ventaja de haber vivido unos cuantos años y haber vivido en muchos sitios, ¿no? Que no tiene la suerte de conocer mucha gente. Si tuviera que resumir un amigo, dos, él y ella, un amigo mío, entrenador de básquet, además que ahora mismo está en Uruguay, que es admirable el compromiso que tiene y la pasión por aprender. Y una amiga que es argentina, que vive en Chile, que también, que yo creo que tiene un nivel de compromiso y de voracidad y de hambre por aprender también envidiable. Un libro que haya influido en tu manera de pensar o en tu manera de comportarte. Un libro, mira, yo te diría, no puedo establecer que haya un vínculo tan directo con mi manera de pensar o de comportarme, ¿eh? Pero seguramente los libros de Emilio Salgari que yo me leí cuando era muy pequeñito, que luego descubrí que el tío los había leído sin haber salido nunca había vivido ni en la India, no salió de Italia, pero que te hacen ver que el mundo es muy grande, ¿no? Y que por tanto hay muchas cosas que ver. Y luego yo creo que me gustó mucho El guardián entre el centeno de Salinger, que lo leí también de muy pequeño y que, claro, te muestra un nivel de desenfado y de irreverencia que yo creo que a mí me ha ayudado luego seguramente a tomarme las cosas a ser menos obediente y menos conservador, espero. Y un mensaje que lanzarías a tu yo del futuro, por ejemplo, dentro de aquí a 10 años. Yo seguramente le diría, qué bueno que seguiste apostando por aprender, qué bueno que seguiste creyendo que el aprendizaje era la llave del futuro. Hola, soy José Luis Serrano Sánchez y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio converso con Javier Martínez Aldanondo, uno de los referentes internacionales en gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo. Javier es socio de Knowledge World, director de la red global NOCO y ha trabajado como consultor para organismos como la ONU, el Banco Mundial o la FAO, asesorando a empresas e instituciones en España y Latinoamérica. Dirige el espacio Cadabra, la magia de aprender dentro del Laboratorio de Innovación Educativa Abra, y lleva más de 25 años impartiendo conferencias y talleres sobre cómo potenciar la inteligencia de las organizaciones a través del aprendizaje. Puedes conocer más sobre su trabajo y sus publicaciones en su web javiermartinezaldanondo.com. En esta conversación hablamos sobre cómo aprenden las personas y las organizaciones, la diferencia entre producir y aprender, y por qué el conocimiento de hoy no garantiza el éxito del mañana, si no va acompañado de una capacidad real de adaptación y de saber aprender a aprender. Hablamos también sobre qué significa que una empresa sea verdaderamente inteligente, la importancia de crear espacios conscientes de aprendizaje y el papel de la inteligencia artificial como herramienta para gestionar el conocimiento. Además, Javier nos resuelve un caso práctico con las claves que permiten a una organización o una empresa apoyarse en la inteligencia artificial para mapear, activar y proteger su conocimiento crítico. Aunque esta entrevista está centrada en el ámbito de las empresas, las organizaciones y las instituciones públicas, muchas, por no decir todas, de las ideas son perfectamente extrapolables a cualquier persona que valore su conocimiento como un activo clave, ya sea en el emprendimiento o en su desarrollo personal y profesional.
Antes de empezar, te invito a unirte a la comunidad de EduHacking. Casi cada sábado a las 10:15 envío un correo con historias reales que conectan lo cotidiano con temas como tecnología, aprendizaje, filosofía, psicología o bienestar. Puedes suscribirte gratis desde el enlace en las notas del episodio o en joseluisserrano.net. Y ahora sí, vamos con Javier Martínez Aldanondo. Muy buenas, Javier. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast de EduHacking. Para mí es un lujo tener a alguien que se define como un aprendedor profesional. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, José Luis. El placer es mío. Cuenta con ello. Bueno, vamos a, como te propuse, hablar de gestión del conocimiento enfocado a las organizaciones, a las empresas o instituciones públicas, ya que cuenta con larga experiencia en este tema. Y también veremos, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial, cómo ahora influye en la gestión del conocimiento. Pero como buen profesor de universidad, pues vamos a empezar, si te parece, por ver cómo también tú entiendes algunos conceptos que son esenciales para luego poder comprender mejor las cosas que te quiero preguntar. Entonces, son términos que se pueden definir de muchas maneras, de manera objetiva, pero sobre todo también me interesa saber cómo tú los entiendes, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos pudieras contar las relaciones que hay entre inteligencia, aprender y saber tomar decisiones. Ok. Mira, me alegro que empieces por ahí, me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de las veces que uno habla de estos temas, parte del supuesto de que todo el mundo entiende lo mismo de las mismas palabras. Y ese es un error porque detrás de cada palabra hay un entendimiento muy diferente, porque de hecho yo creo que no hay un consenso unívoco cuando hablamos de este tipo de conceptos, que son abstractos y por tanto no son una fórmula matemática exacta que dice, oye, la inteligencia se define así. No hay acuerdo y yo creo que es bueno que no haya acuerdo porque son multidimensionales. Entonces, me parece muy buena idea empezar por compartir lo que yo entiendo, porque a partir de ahí lo que yo diga va a estar relacionado con lo que yo entiendo. Yo nunca intento, ayer hablaba con un amigo, yo le decía, yo hace años que dejé de intentar convencer a nadie de nada, porque me di cuenta que tú no puedes convencer a nadie de nada. Lo que sí que puedes hacer es encontrar a aquellos que quieren o que tienen ganas o que sienten que esto es interesante y a partir de ahí invitarles o compartirles cómo ves tú las cosas, ¿no? Entonces, fíjate, déjame contarte un pequeño recorrido. Si me enrollo mucho, tú me dices, oye, Javier, tío, que hay que avanzar, ¿eh? Yo encantado de escuchar, Pero, ¿eh? Adelante. gracias. Yo he llegado a o sea, yo llegué a la inteligencia, yo partí de la inteligencia, pero me di una vuelta muy larga. Y no me acordaba de eso hasta que un día me puse a mirar y dije, oye, a ver, ¿cuándo empecé yo a investigar esta historia de la inteligencia? Y encontré, como yo he sido relativamente disciplinado, llevo más de 20 años escribiendo una columna todos los meses, ¿no? Que es un ejercicio, es un suplicio, entre comillas, porque me cuesta un huevo escribir, pero que yo siempre digo que soy el más beneficiado porque me obliga a pensar y al final el resultado, más allá de que le puede interesar a otros o no, a mí me ayuda a ordenar cosas, ¿no? Y me obliga y tengo que investigar y hablar y tratar de pensar. Entonces yo me descubrí escribiendo, creo que era un artículo que se llamaba algo así como eres más inteligente que tus padres, con signos de interrogación, ¿no? Y de hecho estoy tirando de memoria, ¿eh? Yo creo que un día salí de ver una película con mis padres en Chile. Yo estaba viviendo en Chile en esa época y mis padres vinieron porque yo creo que había nacido mi primer hijo. Y fuimos a ver, mira, El laberinto del fauno. Me estoy acordando ahora de eso. Y salimos del cine y dice mi madre, esta es una película sobre la obediencia, algo así. No me acuerdo lo que dijo. Y yo digo, hostia, pero si acabamos de salir de la película y mi madre ya ha hecho el análisis y la síntesis de la película, yo todavía ni me he dado tiempo a... Y mi madre no ha ido a la universidad. Y entonces yo empecé a pensar, hostia, a ver, supuestamente nosotros tenemos acceso a mejores recursos, mejores posibilidades, pero realmente uno puede decir, y yo ahí ya tenía 30 y tantos años, cerca de 40, o sea, no era un chaval, y empecé a meterme en todo este tema de la inteligencia, ¿no? Hace mucho tiempo. Ahora, yo he estado, y voy a volver ahí, pero yo he estado mucho tiempo
dedicado y sigo estando dedicado a la gestión de conocimientos, a ayudar a las organizaciones e indirectamente a los individuos también a darse cuenta que el activo más importante que tenemos, y voy a enmarcarlo en el ámbito laboral, pero esto es extrapolable a cualquier ámbito, lo estábamos hablando antes, al deporte es exactamente lo mismo, a tu vida personal exactamente lo mismo. El conocimiento es el activo fundamental porque todo lo que hacemos los seres humanos lo podemos hacer gracias a que tenemos conocimiento, ¿no? Y mi definición de conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Tú tienes conocimiento cuando eres capaz de hacer cosas. Y entre paréntesis, ese conocimiento es aprendido, porque no viene de serie contigo cuando naces. O sea, todos llegamos al mundo en pelotas, no sabemos nada, y todo lo que hoy en día somos es el conocimiento que tenemos. O sea, el conocimiento es lo que, y ese conocimiento tiene muchos apellidos. No es un conocimiento únicamente técnico, intelectual, racional. No, no. La capacidad de empatizar con alguien, de guiar un equipo para ayudarle que, por ejemplo, que se recupere de un fracaso, ese es un ejercicio de conocimiento de relacional, conocimiento de cómo gestionar individuos, de cómo comunicar, de cómo empatizar. Entonces, por eso te decía que me parece muy interesante empezar fijando de qué definiciones partimos, porque la mayor parte de las personas, y yo lo entiendo, creen que el conocimiento es algo muy técnico, es la asignatura que tú estudiaste en el colegio y todas esas otras dimensiones que se llaman habilidades, aptitudes, actitudes, se manejan por otro lado. Nosotros lo metemos en la misma bolsa, ¿por qué? Porque son cosas que tú puedes aprender, no importa de qué carácter sean, y que luego tú puedes demostrar, puedes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, durante mucho tiempo al conocimiento le hemos dado ese carácter cartesiano, ¿no? Intelectual y que además se evaluaba a través de un examen. O sea, en el colegio y la universidad no te dicen, oye, demuéstrame que eres capaz de... No, no, te dicen, oye, hagamos un examen para ver si recuerdas lo que yo te he dicho. Entonces, si me dices lo que yo te dije, aunque no lo entiendas y aunque se te haya olvidado 2 semanas después, has aprobado, ¿no? Por eso nosotros tratamos de ampliar esa definición de conocimiento. Entonces, yo he estado muchos años y sigo tratando, por un lado, de sensibilizar respecto de que nuestra vida depende del conocimiento que tenemos. Tú no puedes hacer aquello que no sabes hacer. Y, y por tanto, tratando de traer al presente algo que en los radares de las organizaciones no existe. Nosotros vivimos en un mundo ingenieril y masculino. O sea, cuando tú miras la composición de los equipos directivos de las organizaciones que toman decisiones, la mayoría de las personas son con formación ingeniera o económica y hombres. A ver, esto otro día podemos discutir si es bueno o malo, da lo mismo, es así. Y es un paradigma que ve el mundo de una manera muy, bueno, lo que no se puede medir, no se puede gestionar, lo que yo no puedo tocar, pues no tiene la misma validez que aquello que es físico o tangible, y hemos desarrollado nuestro mundo alrededor de esas cosas físicas. Entonces, todos los intangibles han sufrido durante mucho tiempo porque no se podían ver, no se podían medir, no se podían gestionar, o sea, estaban en un mundo interesante, pero no estaba muy aterrizado. ¿Qué ha empezado a ocurrir en estos últimos años? Que nos ido dando cuenta que esos intangibles que siempre han estado ahí, hemos empezado a evaluar el impacto que tenían en los resultados y en las decisiones que tomábamos, ¿eh? Y claro, cuando tú a un ingeniero le dices, oye, ¿tú sabes que hay una parte de tu organización de la que no tienes ni idea? O sea, tienes como un agujero negro. Hay una parte de tu empresa o de tu institución que la tienes más o menos bien controlada, qué es lo que se puede medir, lo que se puede ver, y tienes un stock y tienes un catastro de cosas, pero el conocimiento que tienen las personas para que las cosas ocurran aquí, ¿qué sabes de eso? Pues la mayor parte de los ingenieros te dicen, hostia, el radar de mi organización no me dice nada de eso. Yo no sé qué conocimiento hay en mi organización, quién lo tiene, en qué estado está, qué deberíamos hacer con él, cuál es más importante que cuál. Entonces se dan cuenta que tienen ese agujero negro y no hay nada que le ponga más nervioso a un ingeniero que algo que se le escape de las manos, ¿no? Porque en algún momento le pueden venir a pedir cuentas y decir, oye, que yo te he dado estos recursos para que consigas estos resultados, ¿qué está pasando aquí? Entonces lo que nosotros hicimos fue aprovecharnos de eso y decir, oye, te podemos ayudar a mapear todo esto, a que eso que se llaman intangibles y el intangible más importante es el conocimiento, le podemos empezar a poner nombres y apellidos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho durante mucho tiempo ha sido justamente completar, convertir ese agujero negro en un agujero blanco, donde uno pudiera ver, ok, el conocimiento que tiene esta organización es este, a día de hoy, para cumplir sus objetivos, en este estado está, esto es lo que hay que hacer con él.
Y lo que nos empezó a pasar de un tiempo a esta parte fue que nos fuimos dando cuenta que el conocimiento era una parte de la foto. Es como el presente. El conocimiento es, tú, por ejemplo, José Luis, ahora mismo tienes conocimiento para planificar un triatlón. Sabes qué entrenamientos hay que hacer, sabes qué descanso, sabes qué nutrición, sabes qué cargas de trabajo. Bueno, ese conocimiento te ayuda, pero es insuficiente cuando el mundo va cambiando. El conocimiento te permite tomar decisiones en el futuro, en el presente. Pero si empiezas a mirar hacia el futuro, tú te das cuenta que el futuro va a ir cambiando independientemente de que te guste o no. No puedes anticipar cuánto cambio va a haber y, por tanto, sabes que el conocimiento que tienes hoy no te va a servir en un 100% el año que viene. Va a ir caducando, entre comillas, se va a ir modificando, es dinámico. Y ahí nos aparece la otra dimensión del aprendizaje, que es decir, no me basta con ser muy bueno hoy y haber sido muy bueno en el pasado, porque el futuro me va a demandar cosas distintas. Voy a tener que dejar de hacer algunas cosas hoy y voy a tener que incorporar otras cosas mañana, ¿no? Esto es lo mismo que los triatlones hoy no se entrenan igual que hace 10 o 15 años y dentro de 10 o 15 años tampoco se entrenarán igual. Habrá cosas que irán cambiando. Entonces, le añadimos la dimensión del aprendizaje. ¿Cómo defino yo aprender? Aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Si yo decía, mira, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones, el aprendizaje es el almacenamiento, es la construcción de esa experiencia para que yo la pueda reutilizar en el futuro, para que cuando yo la necesite, la tenga, no se me olvide. Yo siempre hago la prueba de decirle a la gente, oye, ¿cuántas integrales de las que aprendiste en el colegio serías capaz de resolver hoy en día? Y la gente te dice, hostia, ni una. Bueno, pues entonces no aprendiste. Si llegado el momento tú intentas recuperar ese conocimiento que en algún momento adquiriste y no lo recuerdas, pues lo siento, pero se te borró. Entonces, ahí se nos empezó a dibujar la opción de conocimiento, que es lo que te permite tomar decisiones hoy, y aprendizaje, que es lo que te permitirá construir el conocimiento que necesitarás mañana cuando el entorno cambie y las decisiones sean un poco distintas. Entonces, a todo esto, y voy terminando, para agarrar las tres dimensiones que tú decías en la pregunta. El término gestión de conocimiento suena muy poco sexy y a mucha gente le trae recuerdos complejos, porque hay mucha gente que lo vincula a gestión documental o lo vincula a formación o lo vincula a cosas muy raras. Entonces, de gestión de conocimiento lo empezamos a derivar a cultura de aprendizaje, que suena un poquito más sexy, ¿no? Pero al final, yo volviendo a mis orígenes de cuando investigué sobre la inteligencia, yo me di cuenta, yo llegué a dos definiciones de inteligencia. Y fíjate, yo siempre me acuerdo de un libro que leí en el año 2004 que se llama On Intelligence y es de un ingeniero, un ingeniero que salió de Intel, un gringo, y que luego montó un instituto de neurociencia. Era un tío que siempre había estado apasionado por la neurociencia, estudió ingeniería electrónica porque no se podía estudiar neurociencia, pero el tío en cuanto pudo, hizo pasta, volvió al mundo de la neurociencia, ¿no? Y el tío, en ese libro, es la primera vez que yo leí una definición de inteligencia que a mí me encantó y que luego solamente la he vuelto a escuchar hace poquito, que era la inteligencia tiene que ver con la capacidad de predecir el futuro. Y él decía, mira, nuestro cerebro, porque la neurociencia lo que hacía era tratar de entender cómo funciona el cerebro y la inteligencia artificial lo que intenta hacer también es hacer máquinas inteligentes, en parte tratando de entender cómo el cerebro produce inteligencia, ¿no? Entonces, los neurocientíficos te dicen, el cerebro es una máquina de predicción. ¿Sí? Todo lo que intenta hacer es mantenerte a salvo. Para mantenerte a salvo, trata de anticipar lo que va a ocurrir. Para intentar anticipar lo que va a ocurrir, se basa en el conocimiento que ya tiene de lo que ocurrió en el pasado. Por eso lo tiene que recordar, ¿no? Y ese es un ejercicio que hacemos inconscientemente, no nos damos cuenta. Entonces, claro, yo empecé a elaborar una definición de inteligencia que me resultara bien a mí. Claro, intentar predecir el futuro tiene que ver con tomar buenas decisiones. Sí, y ahí llego a la pregunta que tú también hacías. Bueno, y tú nunca sabes cuándo una decisión va a ser buena antes de tomarla, solamente lo sabes después, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que tú te vas dando cuenta? Que cuanto más conocimiento tienes, mejores decisiones tomas, es decir, más posibilidades tienes de que la decisión que tú tomas tenga el resultado que tú esperas obtener, ¿no? Por eso, claro, los expertos, tú lo decías antes, una persona es un experto porque ha visto más situaciones que el resto y por tanto puede anticipar mejor que los demás que determinados caminos te llevan para un lado y determinados caminos te llevan para otro, ¿no? Yo
yo puedo predecir que mañana va a amanecer porque llevo 59 años viendo amanecer, ¿no? Y, por tanto, mi definición de inteligencia es, por un lado, no la mía, que yo también lo revisé viendo un montón de autores, tiene que ver con tomar buenas decisiones y, por tanto, es construir un modelo del mundo que te permita entender las relaciones causa-efecto que ocurren entre todas las cosas para que tú puedas decir, voy a tomar esta decisión porque sé que es la que tiene más posibilidades de ocurrir y es la que, entre comillas, más me conviene, ¿no? Ahora, a esa definición yo le añadí un componente más. Yo dije, que para mí la inteligencia no puede ser solamente tomar buenas decisiones, que eso depende del conocimiento que tienes. Yo no puedo tomar buenas decisiones ni en energía nuclear ni en cáncer porque no tengo conocimiento de base. Entonces, para tomar decisiones, tú tienes que tener conocimiento. Pero además, para ser inteligente tienes que ser muy bueno para aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como este es un proceso dinámico, por eso yo la inteligencia la descompongo en el conocimiento que tú tienes, fruto de lo que aprendiste, y la capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas para seguir tomando buenas decisiones a medida que el entorno vaya cambiando. ¿Vale? Menudo rollo que te he Hay, metido, ¿eh? No, maravilloso. Es decir, con esto podríamos cerrar el podcast y ya ha merecido la pena, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, voy a exprimirte algo más, ¿eh? Por Dios. Hay una definición que yo escuché de Mariano Sigman citando a Piaget, que creo que también te va a gustar, que decía Piaget, un psicólogo cognitivo, que decía que la inteligencia es cuando sabes qué hacer, cuando no sabías qué hacer. Es decir, situaciones nuevas con las que no podías predecir y con tu conocimiento pasado tienes que tomar decisiones que son nuevas, ¿no? Es como en esa situación en la que la incertidumbre es alta, ahí puedes ver cómo una persona es realmente inteligente, ¿no? Dependiendo, como decías, de sus conocimientos. Me ha gustado la parte de la experiencia que has comentado. Añadir el matiz de que hay muchas personas que dicen, bueno, es que llevo muchos años trabajando en esto y a mí nadie me va a enseñar, ¿no? Es decir, vale, tú puedes tener experiencia en años, pero no en aprendizaje. Si tú no has reflexionado en lo que te ha pasado esos años, pues tienes mucha experiencia en años, pero no has aprendido. Por lo tanto, no vale con decir, no, es que yo tengo 40 años y sé más que es de 20. Ojo, que a lo mejor es de 20, has reflexionado lo que tenía que reflexionar y sabe más que tú del tema. Te querría preguntar cómo... ¿Me dejas hacer un matiz sobre eso? Porque me parece claro. súper interesante lo que estás diciendo y lo hemos conversado antes. Fíjate, el conocimiento es inconsciente. ¿En qué sentido? El verdadero conocimiento, en que tú lo tienes, no sabes que lo tienes hasta que lo usas y te das cuenta que lo tienes. Por ejemplo, cuando tú conduces un coche, tú no te das cuenta de todas las maniobras que haces, aunque tuviste que pasar un proceso para hacerlo inconsciente. O sea, se llama aquello del inconsciente, consciente, 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 todo ese tránsito en el que tú pasas de no saber que no sabes algo a no saber que sabes algo. Claro, para eso tú has tenido que pasar un proceso de aprendizaje muy largo, pero cuando tú conduces ya ni te preocupas, pero cuando le empiezas a enseñar a tu hija a conducir te das cuenta de lo complejo que es conducir, pero que para ti ya se ha vuelto algo totalmente transparente, ¿no? Entonces, fíjate, el conocimiento es inconsciente, pero el conocimiento a su vez es un enemigo del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que tú crees que sabes, automáticamente te empiezas a frenar y tú te empiezas a poner, es un enemigo del aprendizaje, porque dices, bueno, yo ya sé quién me va a enseñar, no tengo nada más que aprender. Por eso, esa capacidad de seguir siempre cuestionándote lo que sabes, a mí me parece fundamental. Es lo que dicen algunos científicos, te dicen, mira, esto es verdad hasta hoy. Y mañana, pues ya lo veremos. Entonces, si yo mañana descubro que hay algo que no había contemplado, y luego te voy a contar una cosa que yo he descubierto hace poco, que jamás me hubiera imaginado que iba a decir, y sin embargo estoy totalmente convencido hoy y hace un año no lo hubiera soñado, eso es lo que yo creo que te permite, eso es lo que te va a permitir no aburrirte nunca, porque a medida que tú avanzas, el horizonte sigue avanzando también, Claro. y esto no tiene final. Claro, no, y hay que entender que el pensar que sabemos mucho de una cosa y no queramos aprender más es también en parte natural, porque nuestro cerebro en el fondo es cómodo y aprender es incómodo y supone un gasto energético. Entonces es como natural pensar, oye, yo ya sé de esto, no tengo que aprender nada, pero ahí tu parte más racional tiene que decir, ojo, que el mundo está cambiando, no te confíes y no lo sabes todo como te piensas que lo sabes, ¿no? Tienes que tener como esa lucha casi con tu evolución, ¿no? Del cerebro que te va a empujar a
a decirte que no hace falta invertir Es más. que el cerebro, exacto, el cerebro lo que te dice es, tío, siéntate, abre una birra, pon la tele, te lo mereces, descansa. Y contra eso, como dices tú, esto es una lucha de gasto energético. Pero fíjate, una cosa que has dicho también, eh, yo suelo hablar de tres hábitos muy, muy sencillos, justamente para entrenar el aprendizaje, que todo lo hacemos, entre comillas, pero no necesariamente de manera como planificada y proactiva. El primero se llama, el primero es el de la reflexión. Y la reflexión es pararte a mirar lo que ha pasado en función de lo que tú esperabas que ocurriera. Hacia atrás y hacia adelante también, ¿eh? Pero darse un rato para revisar lo que hemos hecho es algo muy poco habitual. Luego, si quieres, te puedo contar. Pero tú preguntas a la gente, oye, tú todos los días antes de irte a la cama dedicas 5 minutos a ver cómo te fue en el día. No hacer un análisis de lo que has hecho, sino cómo te ha ido y por qué ha habido una diferencia entre lo que tú esperabas y lo que ha ocurrido y, por tanto, qué vas a cambiar y aprender para la próxima vez. No lo hacemos. El segundo hábito se llama sistematizar y es hay que dejar registrado lo que hacemos porque la memoria no mejora con el tiempo. Y la única manera de tener trazabilidad respecto a lo que estás haciendo es dejar algún rastro, ¿no? Y lo mismo que si tú te planificas con entrenamientos, con tiempos, con peso, o tienes esa historia o no tienes cómo saber qué impacto tuvo las decisiones que tomaron, qué te funcionó bien y somos muy poco, muy malos para documentar. Y el tercero se llama compartir, que tiene que ver con yo pongo a disposición de otros lo que sé y cuando los demás hacen lo mismo conmigo, solamente me puedo beneficiar porque recibo una cantidad de conocimiento a cambio del mío que es descomunal. Entonces, en lugar de que cada uno aprende lo suyo por su cuenta a base de prueba y error, hostia, aprendemos unos de otros, que es la razón por la que estamos aquí. O sea, eso de subidos en los hombros de gigantes es porque nosotros nos hemos aprovechado de todo lo que aprendieron lo que estuvieron antes que nosotros, que es el aprendizaje es colectivo finalmente, ¿no? Sí, tú lo comentabas, tu newsletter o esos artículos que hacen mensuales. A mí me pasa igual. Yo estas entrevistas, sobre todo, primero las hago para mí, ¿no? Es decir, tengo la oportunidad de hablar con gente brillante. Tengo la oportunidad de, como tengo que preparar la entrevista, me tengo que documentar, Claro. rastreo, escuchas otras entrevistas y con eso es parte de mi sistema de aprendizaje. Y luego ya pues, lo comparto y ya los efectos que luego tiene pues son a veces, vamos, es imposible de planificar. Y sobre esto Predecible. te quería preguntar, antes de entrar en más detalles sobre cómo puedes ayudar a una organización, en esa parte de sensibilización, entiendo porque también te lo he leído alguna vez, que tenemos que combinar esa necesidad de producir y ejecutar, que lógicamente va a tener una empresa, una institución o un individuo como profesor de Sí. universidad, pues yo sé que tengo que producir ciertas cosas, ¿no? Con aprender, ¿no? Eso que parece a veces como, oye, yo no puedo aprender, lo que tengo que hacer es producir. Porque es lo que puedo medir, tú lo decías antes, ¿no? ¿Cómo sois capaces de convencer a sobre todo a una empresa privada, por ejemplo, de esto, ¿no? De decir, es que no vas a dejar de producir. O a lo mejor tienes que dejar de producir un poquito, pero en el largo plazo vas a producir mucho más. Este punto de entrada, ¿cómo crees que se llega a romper, ¿no? O cómo se llega a concienciar? Porque creo que ahí está la clave. En el momento que alguien entiende que aprender es la mejor inversión que puedes hacer, al menos en instituciones basadas en el conocimiento que cada vez son mayores, Sí, creo son que eso es todas al clave, ¿no? final. Sí. Fíjate, esa es una dicotomía muy interesante. Yo creo la ventaja de llevar muchos años en esto es que uno va viendo tendencias, ¿no? Y se va dando cuenta de cómo los modelos mentales también se van cambiando y las generaciones van cambiando. Y además, bueno, tú ya sabes, yo soy vasco y yo te decía antes, los vascos somos intelectualmente relativamente limitados. Entonces yo uso siempre ejemplos que son banales, son del día a día, porque además no sé hacerlo de otra manera, ¿eh? Yo te digo, nosotros cortamos troncos y levantamos piedras y el resto se lo dejamos a otra gente, ¿no? Pero fíjate que el mundo del deporte te da montones de ejemplos. Tú sabes que uno de los principales riesgos que tiene un deportista es el sobreentrenamiento, porque tienes la sensación de que si descansas, te estás perdiendo algo. Y por tanto tiendes a entrenar más de la cuenta, a descansar menos de la cuenta, no te recuperas y tu rendimiento no mejora, empeora y todo esto se vuelve una bola porque dices, pero ¿cómo puede ser si estoy entrenando más? Y lo que ocurre es que tu cuerpo necesita tiempo de descanso para absorber
las dosis de entrenamiento que le estás dando y por tanto descansar menos no te va a ayudar a mejorar. Y este paradigma que es obvio, tú dices a la gente, oye, ¿tú duermes o no duermes? ¿Tú comes o no comes? ¿Tú descansas o no descansas el fin de semana? Bueno, ¿tú tomas vacaciones? Bueno, biológicamente estamos preparados justamente para la intensidad del esfuerzo, pero luego para la intensidad del descanso. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, hay maneras incluso ya hoy en día cada vez más exactas de demostrar que esto no es una cuestión de la cantidad que tú le pones. Esto era, te acuerdas, la furia española, hay que echarle huevos. Si esto no va de echarle huevos, a ver, la actitud y el esfuerzo se presuponen, pero luego es echarle inteligencia. Entonces, tú puedes demostrar que efectivamente tú nunca vas a dejar de producir porque tu negocio tiene que ver con producir. Lo que tienes que hacer es producir de manera inteligente. Fíjate, hay una estadística que es cojonuda, ¿eh? Cuando tú puedes mirar el ranking de los países más desarrollados del mundo, que la ONU lo publica todos los años, un índice de desarrollo de capital humano. Puedes ver el ranking de los países más innovadores del mundo, que son básicamente los mismos que los más desarrollados, que no son productores de materias primas, por cierto, son todos productores de conocimiento. Y luego hay un tercer ranking que es el de los países donde menos horas se trabaja. Y son los mismos países. Y tú dices, joder, estos tíos hacen trampa porque ¿cómo es posible que trabajen menos, no tengan ni petróleo, ni... y encima son los países más desarrollados? Bueno, y la conclusión que yo saco, que yo soy parcial y subjetivo, es que estos tíos trabajan de manera mucho más inteligente. Han sido capaces de tomar decisiones colectivas, de priorizar, o sea, no es casualidad, pero han aprendido, están aprendiendo mucho más rápidos que otros, porque este ranking hace 100 años no era el mismo, y hace 500 años no era el mismo, y dentro de 100 años, si tú no sigues aprendiendo y dedicando tiempo a revisar lo que haces, a reflexionar, a compartirlo, por más rápido que pedalees, te puedes estar alejando cada vez más del sitio al que quieres ir. Entonces, ¿hace falta producir? Por supuesto. ¿El negocio nuestro es producir? Por supuesto. Pero eso no significa que no sea más inteligente ir incrustando en el producir espacios para la reflexión, espacios para sistematizar lo que estamos haciendo, espacios para compartirlo, para revisar dónde estamos haciendo cosas mal y cambiarlas, dónde estamos haciendo cosas bien y repetirlas. Entonces, el ejercicio de ejecutar, ejecutar, ejecutar te impide que tú puedas aprender de lo que haces para mejorarlo, que te impide tomar decisiones de dejar de hacer cosas que no tienen sentido, porque eso todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos esos espacios diseñados con el único objetivo de pensar en ello, no de estar ejecutando pegando martillazos. Mira, ya pegaremos después los martillazos. La típica frase de Lincoln, si tengo que cortar un árbol en 8 horas, voy a dedicar 6 horas a afilar el hacha. Bueno, históricamente hemos creído, vuelvo al mundo de los activos físicos, que alguien que no estaba haciendo algo estaba perdiendo el tiempo. Claro, el pensar, hostia, tiene muy mala prensa porque no se te ve sudando ni agobiado, pero pensar es la clave de todo lo que viene después. Y yo creo, y luego lo conversaremos, que las empresas no han dedicado nunca en sus procesos espacios para pensar y además el sistema educativo tampoco se ha esmerado en enseñarnos a pensar. Nos ha dicho, mira, esto es lo que tienes que aprender. No importa mucho lo que tú pienses, cómo lo ves, no. Este es el temario que hay que saberse, lo que pensó no sé quién, pero no lo que piensas tú, ¿no? Entonces, llegamos a organizaciones que están diseñadas sobre todo para ejecutar. Por suerte, y termino todo este rollo, cada vez hay más directivos que empiezan a ser conscientes de que no te sirve de nada estar 100% orientado a una cosa si no eres capaz de mirar lo que pasa fuera y si no eres capaz de observar lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para hacerlo consciente, y se empiezan a dar cuenta que tienen que ir incorporando espacios para el aprendizaje, que no es el curso de formación que se hace una vez cada 6 meses, no, no, no. Son espacios permanentes. Yo conozco empresas que todos los días dedican 15 minutos a revisar el día anterior para ver cómo fue, para ver qué salió bien y no, y qué se tiene que hacer al día siguiente. Y no es más que eso, pero ese ejercicio de hacerlo consciente ya te permite empezar a tomar decisiones y eso cambia radicalmente. Hmm. Bueno, decirte también que aparte de levantar troncos, organizáis triatlones muy bonitos. Bueno, decir a la audiencia que nos hemos tirado un buen rato antes de grabar Es hablando de deporte, alimentación, de muchas cosas, ¿no? verdad. Bueno, mira, yo hay una cosa que le diría a esos ingenieros y que conste
Lo digo con mucho cariño, ¿eh? Porque a mí, no sé por qué, me encanta aprender de ingenieros. Tengo una conexión especial. Pero creo que es importante hacer ver que todo no se puede medir y que muchas veces las cosas más importantes de la vida no se pueden pasar a una escala, ¿no? Entonces, es casi un acto de confianza, un acto de fe, el poder que va a tener el aprendizaje, sabiendo que no lo pueden medir, pero es que eso pasa muchas veces. Tomas acciones, tomas decisiones, a lo mejor en una empresa, en tu trabajo a nivel individual, tú no sabes realmente el impacto de esa decisión. No lo pueden medir. Entonces, creo que hay que romper ahí una cuestión. Y otra de las cuestiones que podríamos romper, ya que estamos rompiendo, pues es esta diferenciación entre estudiar y superar asignaturas y aprender. Creo que habría que diferenciar entre estudiar en ese sentido y el aprendizaje. Me interesa, Javier, que nos puedas comentar con el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Cómo ahora una empresa, una organización también de tipo público, se puede beneficiar, ¿no? en este tipo de tareas de gestión de conocimiento. Como bien has dicho, la parte de sistematizar ese aprendizaje, pues eso es clave, ¿no? Entender cómo eso se va a encajar. Pero ¿en qué cosas nos puede ayudar la inteligencia artificial para gestionar el conocimiento de una organización? Empezando por lo que tú creas que es Sí. lo más potente, ¿no? Sí, sí. Mira, esto voy a intentar conectarlo justo con los dos temas que acabas de comentar de la medición y del aprender a estudiar. Yo escribí un artículo, yo he estado muy vinculado y muy interesado siempre al mundo de la educación. Me desencanté un poco porque me di cuenta que el mundo de la educación no quería cambiar. Entonces, claro, si no quiere cambiar, pues uno desde fuera, o sea, ya desde dentro ya sabes lo que significa, pues desde fuera ninguna posibilidad. Pero yo he sido siempre y soy un ferviente creyente y defensor de la educación. Y voy a intentar vincularlo, porque fíjate que es verdad que las cosas más importantes, o sea, tú el amor por tus hijos no tienes una hoja Excel donde tienes unas fórmulas para calcular, ni buscaste a tu mujer tampoco haciendo un casting con una serie de... No, y yo se lo digo a la gente, por ejemplo, creyente, yo le digo, oye, ¿tú cómo mides tu fe? ¿Me puedes decir cuál es el indicador? Y claro, la gente de repente, los ingenieros, yo también, yo me llevo genial, tengo varios, he trabajado mucho con ellos, y también son seres humanos con su corazoncito, aunque no lo parezca. Pero efectivamente se van dando cuenta que hay dimensiones del mundo que en su formación, que fue muy estructurada, nunca aparecieron y luego van apareciendo, ¿no? Y hay que compensar esos músculos, ¿no? Mira, yo estoy vinculado al tema de la IA desde finales de los años 90, de interés, ¿eh? Ojo, yo no soy ningún especialista, pero llevo, claro, sé más que la mayor parte de la gente porque llevo muchos años dándole vueltas a esto, ¿no? Y claro, y la IA era como la promesa era la tierra prometida que nunca llegaba, ¿no? Porque la promesa es demasiado atractiva como para ignorarla. Es decir, vamos a poder, o sea, la IA lo que te dice el trato que te hace la IA es muy sencillo, mira, dame pasado y yo te voy a dar futuro. Porque la IA lo que te dice, el objetivo de la IA es cómo logramos delegar lo que los seres humanos hacen para ya no tener que ocuparnos nosotros de todo. O sea, nosotros vivimos un mundo, hemos construido un mundo, y no podía ser de otra manera, donde todo lo que ocurría solamente podía ocurrir si nosotros estábamos involucrados. O sea, quitando los fenómenos naturales, cualquier cosa, tú estás ahora mismo sentado en una silla, tienes una pizarra, un ordenador, un micro, todo eso es el resultado del conocimiento humano y horas de conocimiento humano para fabricar y producir todo eso. Entonces, un micro no se podía fabricar si no había personas involucradas. Una pizarra, la ropa. Entonces, todo lo que hemos construido los seres humanos, que es impresionante, ha requerido nuestra participación. No era delegable. Delegamos parte del trabajo físico, pero el resto lo hemos tenido que hacer nosotros. Claro, ¿a qué frontera nos expone la IA? A que sigan existiendo cosas físicas, pero nosotros ya no tengamos que ser parte imprescindible de esa ecuación, ¿no? Hay una ecuación muy antigua que manejan los economistas que es la de los factores de producción, capital, tierra, trabajo, ¿no? Y con eso creamos todo. Bueno, el trabajo va a tener que seguir existiendo, pero el trabajo ya no lo vamos a hacer nosotros. Si somos capaces de crear inteligencia artificial que replica nuestro conocimiento,
esa inteligencia artificial debiera ser capaz de hacer las mismas cosas que nosotros sin que nosotros tengamos que estar dedicando nuestro tiempo a hacer esas cosas. Y eso es un cambio sin precedentes porque eso nunca lo hemos podido hacer. Siempre hemos sido nosotros parte de esa ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Ostras, significa que el cambio de paradigma es gigantesco. Nuestra vida siempre la hemos considerado con el trabajo como un mal o no, que era inevitable. Tú para vivir necesitas cosas y para acceder a esas cosas tienes que intercambiar tu tiempo y tu conocimiento para obtener esas cosas, alimento, vestido, vivienda. O sea, y eso era imposible, inevitable. Bueno, ahora parece que podría ser evitable. O sea, porque estamos descubriendo la manera de que elementos, agentes autónomos a nosotros sean capaces de hacer esas mismas cosas. Vamos en ese camino, falta mucho y esto genera de todo, genera pánico, genera expectativas gigantescas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para una organización? Que tú en realidad, para que la IA te dé los resultados que tú esperas, primero tú le tienes que entregar el conocimiento de tu organización. ¿Sí? Por eso yo te decía antes, a mí lo que más me interesa de la IA desde hace mucho tiempo no es el último modelo o la última herramienta, que es lo que nos deslumbra, que por supuesto es la última milla. Lo que me interesa, y me interesa que la gente entienda, es que lo que hay detrás de la IA es conocimiento. Y la IA es una herramienta de gestión del conocimiento. Y si tú a la IA no le entregas conocimiento, lo que te entrega no te va a servir de nada. ¿No? No, esto no es gratis y no es magia. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la IA que manejamos, tengo una suscripción a ChatGPT, utilizo Notebook, tengo Perplexity, esas IAs están entrenadas con el conocimiento del mundo, ¿no? Se le han metido toda la información, se gasta un montón de pasta. Entonces yo le pregunto una cosa a la IA, le pido que la haga sobre el mundo y me la hace bastante bien y cada vez mejor. Pero si yo le pido algo de mi empresa, de mi organización, de mi negocio, no me va a poder contar nada. Me va a poder contar lo que ve en la página web, pero no sabe nada de mis proyectos, de mis clientes, de mis errores, de mis objetivos, de mis procesos. No sabe nada porque todo ese conocimiento generalmente está dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que una IA, aparte de hacerme cosas bonitas, interesantes, realmente sea una herramienta de gestión para ayudar a mi organización, yo le tengo que entregar primero el conocimiento. Y no de cualquier manera, se lo tengo que entregar sistematizado, porque la IA por ahora no lee mentes, lo que lee son documentos. Entonces, tú vas a una empresa y el primer punto es, bueno, ¿qué conocimiento hay en la empresa? Lo que yo te decía antes, y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque ese intangible nunca lo metimos en una hoja con nuestros indicadores que nos dijera, mira, este es el stock de conocimiento que hay aquí. Segundo, ese conocimiento, la mayoría de él está en las cabezas de las personas, conocimiento tácito que se viene hablando de hace mucho tiempo. De hecho, uno de los principales problemas, y es una de las razones por las que yo estuve en Murcia hace un par de años cuando te contaba, es que el sector público está empezando a preocuparse por la pérdida de conocimiento que va a suponer la jubilación de un montón de funcionarios que vienen de la primera oleada del modelo autonómico y es conocimiento que se va. Y como ese conocimiento está sobre todo en la cabeza de la gente y no hay nada escrito, conocimiento que se pierde. Bueno, la organización, si realmente quiere usar la IA para reutilizar conocimiento como la IA te lo promete, la mayor parte del conocimiento que está dentro de la empresa no está documentado, está en la cabeza de la gente. Entonces, hasta ahora se está produciendo esa dicotomía entre yo sé que aquí hay una herramienta muy potente que me permitiría reutilizar el conocimiento de la empresa de una manera que hasta ahora no podíamos hacer, pero uno, el conocimiento de la organización prácticamente no está documentado, lo que está documentado es muy poco y muy pobre, y ahora podemos ver si quieres por qué. Dos, si está en la cabeza de la gente, cómo lo capturo y cómo lo sistematizo para poder realmente entregárselo a una IA para que cuando yo le pide a la IA que me responda o que me haga tareas de mi propio negocio, realmente lo que me aporte sea valioso, ¿no? Entonces, yo te decía, esto es como la promesa que siempre esperamos de hace mucho tiempo, porque hasta hoy las empresas han invertido mucho tiempo en gestores documentales, en sistemas de información, pero con muy poco resultado. ¿Por qué? Porque como no hemos sido nunca muy rigurosos ni muy buenos para documentar, en esos gestores documentales generalmente lo que había era muy poco. Y no sabías si estaba actualizado, y no sabías dónde estaba, y si lo encontrabas no sabías luego cómo aplicarlo. Entonces se ha producido
como un desencanto histórico de esto de documentar que creímos que nos iba a arreglar la vida, en realidad nunca ocurrió. Claro, llega la IA y ahora lo que te dices, no, no, tú no te preocupes de empezar a buscar, no, no, tú pregúntame que yo busco por ti y no te traigo un documento, te traigo una respuesta o un contenido. Y claro, eso es irresistible y de repente, y de hecho cuando funciona bien, es espectacular. Pero para que funcione bien, como te digo, esto no es gratis. Esto lo que te dice es, ok, yo soy capaz de hacer esto y hasta ahora esto no se podía, pero tu trabajo es identifica bien el conocimiento de tu empresa, captúralo, sistematízalo, grábalo, documentalo, recógelo, entrégamelo y yo te voy a dar a cambio cosas que hasta ahora tú no ibas a poder gestionar. Yo estoy convencido que detrás de que para que una organización, si escucha todo esto, se ponga en marcha, tiene que haber pues, todo lo que hemos dedicado, lo que llevamos prácticamente hablado hasta el momento, es creer de verdad el poder que va a tener esto. Pero bueno, vamos a ver por hecho de que eso ya, esa confianza ya se tiene, ¿no? Y a mí me gusta mucho que hagas este enfoque de que la materia prima que le demos a la IA sea nuestra para que la IA se encargue de organizar, reestructurar y ayudarnos a tomar decisiones, sabiendo en qué cosas podemos delegar y no. Tienes una idea que me gusta mucho, que decías que hay dos cosas indelegables. Una, conocer a fondo tu negocio y la otra, decidir qué hacer con lo que propone la IA. Copiloto necesita piloto. O sea, me gusta mucho la idea. Mira, si te parece, se me ocurre, si no te importa, te propongo un caso práctico, ¿vale? De una situación, y además es bastante real, ¿eh? Tengo ahí un amigo en mente y creo que puede venir bien para que la gente de las organizaciones terminen de ver cómo vosotros podéis ayudar también en estas cuestiones y qué pueden hacer, ¿no? Aparte, pues tenéis muchas formaciones, talleres y demás, pero bueno, para que en la entrevista puedan visualizar algo más. A ver, imagina, una empresa. A lo mejor son 10 trabajadores y están viendo que están creciendo, ¿no? Y quieren pues, instalarse en varios sitios. La metodología de trabajo que siguen, para ellos han identificado que es un conocimiento muy valioso y ahora quieren sistematizar y ver cómo la IA puede ayudar. Es decir, estos pasos previos de saber que necesitan esto ya lo tienen hecho, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, y sé que esto hay que personalizar y demás, pero a nivel ya también incluso... por un lado, de herramientas que recomendarías, que sé que esto ya depende, pero luego también como concretar como acciones que tú dirías, mira, tienen que seguir, porque ya han hecho un camino, ¿no? El darse cuenta que no es poco. Tienen que seguir por esta línea, es decir, ¿qué pasos pueden hacer ahora? Mira, hay una cosa que yo aprendí hace muchos años y es que añadirle tecnología a un proceso que no funciona no solo no lo mejora, sino que lo empeora, ¿no? Entonces, la tecnología generalmente es la quinta pregunta que uno se tiene que hacer. Y es fundamental, pero no es ni la primera ni la segunda, ¿no? Porque si no, te empiezas a confundir. Y de nuevo, empezar un proyecto por la tecnología que todo el mundo dice, no, es evidente que no. Bueno, la realidad te dice que es evidente que sí todos los días. ¿Por qué? Porque cuando uno compra tecnología sabe lo que compra. Pero cuando uno compra aprendizaje, conocimiento, no tiene muy claro qué es lo que compra, ni dónde empieza, ni dónde termina. ¿A qué me refiero con esto? Que uno primero se tiene que preguntar cuál es el objetivo que tiene, cuál es el problema que tiene que resolver y por qué eso es un problema o a dónde quiere llegar y cuál será la mejor manera de llegar. Y después llega un momento en el que se pregunta, ¿y la tecnología cómo me ayuda a hacer este ejercicio? ¿No? ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros, fíjate, con el tiempo, una de las cosas que hacemos es, bueno, nosotros mapeamos conocimiento crítico. ¿Sí? ¿Y qué significa mapear conocimiento crítico? Significa preguntarle a una empresa dónde está su ventaja competitiva. O sea, a ti un cliente, ¿por qué te elige? Si uno le pregunta a tu amigo, los clientes, ¿por qué os eligen? Seguramente pues, te va a decir, mira, capaz que nuestra metodología de trabajo, cada vez que el servicio o producto que nosotros entregamos, tiene estas características que lo hacen mejor o más rápido, o más eficiente, más barato, más innovador, lo que sea. Bueno, cuando tú mapeas conocimiento crítico, lo que tú haces es priorizar dónde están los aspectos más importantes de tu organización. ¿Sí? No te estás preguntando por la tecnología, tú estás diciendo, si tengo que empezar, ¿por dónde empiezo? Por mi conocimiento crítico. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a este conocimiento crítico, llámese lo que sea,
voy a empezar a hacerme preguntas respecto de este conocimiento crítico, que es quién lo tiene, en qué estado lo tenemos ahora mismo y en qué estado significa, ¿hay algo documentado o no? ¿Está concentrado en poca gente o lo tiene mucha gente? Si lo perdemos, ¿esto es fácil de encontrar fuera o es difícil? ¿Qué riesgo tenemos de perderlo? ¿Estamos cerca o estamos lejos? ¿Dependemos de terceros o, no o es todo totalmente nuestro? ¿Esto cambia muy rápido o no? Entonces tú puedes caracterizar ese conocimiento y ese ejercicio te ayuda después a decir, ok, si queremos aprovechar la IA para reutilizar este conocimiento, que es el objetivo que tenemos, ok, yo ya parto de haber hecho un ejercicio de preguntarme qué es lo más importante aquí, dónde está, quién lo tiene, en qué estado, para que luego yo diga, ok, voy a empezar a trabajar, voy a apoyar en la IA para empezar a administrarlo, para que en lugar de que lo tenga solamente José Luis, mira, si vamos a ir abriendo en otros lugares, nuestra metodología ahora la tenemos en una herramienta, en un proceso donde tú le puedes ir pidiendo a la IA que te diga qué pasos tienes que dar o que te haga o le das los datos de un cliente y le pides que te entregue a cambio. Entonces, para que tú llegues a ese punto de tener un sistema que la IA te apoye, previamente lo que nosotros hacemos es preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Dónde está el conocimiento crítico? ¿Quién lo tiene? ¿En qué estado está? Hay veces que hay cosas que tienes documentadas, tienes procedimientos, tienes procesos, tienes manuales, tienes normativa, tienes casos, tienes ejemplos, tienes historias, y hay muchas veces donde no tienes nada. Ahora te voy a contar un ejemplo. Entonces, solamente un matiz. Nosotros hacemos los ejercicios de mapeo de conocimiento crítico y para identificar qué es crítico, la organización o el equipo donde estés haciendo ese mapeo tiene que tener definidos cuáles son los objetivos. ¿Sí? Entonces siempre empiezas de cuáles son los objetivos de la organización. No empiezas por cuál es la IA ni por cuál es la herramienta. No, no. ¿Qué objetivo tengo? Voy a abrir más sucursales y necesito que nuestro método de trabajo sea trasladable a otras sucursales. Ok, vale. ¿Cuál es el conocimiento crítico que tenemos nosotros en nuestro método de trabajo? Todo esto. ¿Okay? ¿Cómo luego eso lo vamos a llevar a una IA para que nos ayude a transferir esta metodología? Ese es un camino que va cayendo por capas. Pero sí o sí necesita los objetivos. Es como si tú me dices, oye, ¿qué bici me serviría o qué rodillo para... No, no, espérate. ¿Qué vas a hacer? Un triatlón. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para cuándo es? Tal fecha, tal marca. Ok, ya llegaremos al rodillo y a la cantidad de veces que tienes que utilizarlo, pero no te preocupes, llegaremos al rodillo. Déjame contarte un caso que yo creo que lo ilustra muy fácil. Mira, que es un ejercicio que me pasó hace 4 meses, un poquito antes del verano. El gobierno catalán, yo trabajo hace muchos años con la Generalitat, con Justicia, con la Consejería de Justicia, ¿no? Y me pidieron apoyar a un equipo de justicia juvenil, se llama medio abierto, que son los que apoyan a los jóvenes que han delinquido para reinsertarlos socialmente, ¿no? Y esta gente, que son un grupo como de monitores que llevan muchos años trabajando con chavales jóvenes en lugares, en zonas bien jodidas, lo que hacen es reciben un documento del juez donde explica, entre comillas, la sentencia, y a partir de ahí ellos tienen que crear un plan individualizado de acompañamiento a estos chavales con montones de actividades para tratar de, entre comillas, recuperarlos. Y hasta ahora los tíos eso lo hacían a pulso. Y eran unos cuantos monitores que hacían todo este ejercicio en toda Cataluña. Y un grupo de ellos en Tarragona, de hecho, 2 de ellos ya jubilados y 2 a punto de jubilarse, los 3 últimos años dedicaron a una persona a documentar absolutamente todo lo que habían hecho a lo largo de 40 años. Bueno, yo no sé si he visto un ejercicio tan disciplinado de documentarlo absolutamente todo. O sea, estos tíos tienen su plan educativo, tienen la normativa, tienen el glosario, tienen 5 gigas de actividades, una por una, con 5 ejes distintos, con ejemplos, con casos, tienen infografías, tienen vídeos, o sea, todo. Y no es gratis, o sea, los tíos se pegaron un curro. Y me pidieron que les apoyara en un proceso de transferencia porque se estaban jubilando y querían transferir conocimiento a los que venían. Y les digo, oye, ¿y por qué no probamos con la IA a ver si nos ayuda en este ejercicio? Para que no lo hagamos de manera artesanal. Entonces me dijeron, y les dije, mira, tenéis lo más difícil. Habéis hecho el ejercicio de documentar vuestro conocimiento. Veamos si se lo entregamos a la IA y le pedimos que nos apoye con las cosas que hacéis vosotros, veamos si nos sirve. Me dijeron, bueno. Bueno,
hicimos el ejercicio. Yo tengo esa suscripción a GPT, pero hoy he probado con todas las herramientas. Creé un GPT personalizado, subí la información y le dije, oye, yo aquí hacía de Miguel Strogoff, porque yo no tengo ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero le dije a Paco, a uno de ellos, oye, ¿qué le pides tú? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu primera tarea una vez que recibes ese documento del juez? Y dice, mira, yo le tengo que pedir que me haga una síntesis valorativa que es como un diagnóstico. Dije, ok, pues dame un caso y pidámosle a la IA que lo haga. Se lo hago, se lo pido, se lo envío a Paco y le digo, oye, ¿esto qué tal está? Y me dice, hostia, esto está muy bien, esto es seguramente lo que haría yo. Y le digo, ok, ¿y a continuación qué haces? Y me dice, mira, a continuación con esta síntesis le pido que me haga un plan individualizado con todas las actividades justificándomelo. Y digo, bueno, pues probemos. Le tiro la cuestión, me arroja un plan, yo no tengo ni idea si está bien o mal. Paco, ¿qué te parece esto? Yo tengo el audio, el tío, porque me grabó en un WhatsApp, me dijo, estoy acojonado. O sea, esto es mejor que lo que haría un técnico. Pero flipante, me dice, oye, es que estos son un montón de horas que nosotros tenemos que dedicar, que a ver, que esto y luego hay que revisarlo, sin ninguna duda, pero el tío nunca se pudo imaginar que el conocimiento acumulado de 40 años de ellos, de día a día, con familias, con jóvenes, de repente, el hecho de haber hecho el ejercicio, de haberlo recogido, entregárselo a una IA, de repente te entregaba un plan individualizado que el tío lo dejaba absolutamente atónito, ¿no? De hecho, me decía, estoy atónito. Entonces, fíjate, no empezamos por el plan, no empezamos por decir, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué conocimiento tenemos que nos ayude a que una IA nos apoye a hacer tareas que hasta ahora solamente podíamos hacer nosotros porque el conocimiento lo teníamos nosotros? Si le delegamos este conocimiento a la IA, veamos que nos entrega, o igual nos entrega un pimiento que no sirve para nada, o que requiere un montón de trabajo tuyo que siempre requerirá, ojalá que siempre requiera supervisión. Entonces, ojo porque la herramienta está, no es perfecta, y de hecho mejor que no sea perfecta, pero de repente tenemos un apoyo gigantesco, pero que va a depender de nuevo del conocimiento que tengamos nosotros. Si yo no tengo conocimiento, no la puedo entrenar, no le puedo pedir que haga cosas que me merecen la pena y no tengo cómo evaluar si lo que me entrega está bien o no. Si yo no tengo conocimiento, yo veo un plan y no tengo ni idea si está bien. Paco ve ese mismo plan y dice, joder, esto es jauja o esto no sirve. Es que esos primeros pasos, aunque luego no se implemente IA, pero ya hacer esos primeros pasos, yo creo que eso ya automáticamente va a provocar mejoras y va a reconducir Seguro. incluso el modelo de negocio, ¿no? Y eso ya, yo creo que solamente llegar hasta ahí Sí, ya merece la pena. sí. Decir también que hay cada vez más tenemos tecnologías. Yo mismo estoy esperando a que venga una y además no me patrocina ni nada, o sea, la digo abiertamente. Se llama Plaud, que es una grabadora con la inteligencia artificial Sí, claro. para grabarme yo, decir cosas o en clases o cuando tengo reuniones con estudiantes de doctorado. Es decir, crear esa materia prima que la IA me lo puede organizar, por lo que he estado viendo y me han comentado personas que lo utilizan, este sistema, por ejemplo. Me va a ayudar en esa captura de información, primero, porque es audio y es muy fácil, es muy cómodo. La gente cuando le dice tienes que reflexionar, piensa en escribir, dice, yo no tengo tiempo, entre cliente y cliente yo no me puedo poner ahora a meterle 10 minutos, pero a lo mejor mandar un audio de un par de minutos con lo que tú has aprendido de ese cliente, qué soluciones has tomado, qué no volverías a hacer, eso es muy rápido. Así Y luego es. la IA te lo va a clasificar, si lo haces bien, para que te lo pueda organizar. Entonces, el proceso de captura Sí. ya se está agilizando mucho y la organización también se está organizando mucho. Sí. Y luego ya el tema de producción, pues también lo tienes ahí a tiro, pero hay que sembrar y la cosecha, pues hay que montarla primero, claro. Sí, pero Hay una cosa, sí, perdona, José Luis, es que sí, sí. justo lo que tú dices, el conocimiento siempre estuvo ahí, porque siempre ha estado, porque una organización funciona porque hay conocimiento. Las herramientas para gestionarlo nos daban lo que nos daban, y como dices tú, pídele a alguien que ponga por escrito lo que sabe, se rinde. Pero ahora tú no tienes ni que ponerlo por escrito, simplemente, si tú simplemente verbalizas lo que piensas, ya hay algo por detrás que te hace el trabajo sucio y de repente pasas de tener algo que es un tesoro que hasta ahora, como no lo salía de la cabeza,
tú como organización no lo podías gestionar, José Luis lo gestionaba porque era su conocimiento y Javier el suyo. Ahora, el simple hecho de verbalizar lo que tienes en la cabeza, no hay más que eso, significa que pasa a ser parte del stock de la organización, de algo que antes se perdía, ahora lo tienes a tu disposición. Y siempre estuvo, pero hasta ahora los dispositivos pues nos daban para lo que nos daban. Hoy en día puedes grabar cualquier cosa. Nosotros tenemos un director general de una empresa con el que estamos haciendo un ejercicio, nos dijo, mira, yo no tengo tiempo para escribir y además no sé qué coño es escribir. Pero si me entrevistáis, yo os voy a contar todo lo que me digáis. Claro, a uno de estos tíos le pones a hablar y empieza a contarte batallas y de clientes y de proyectos y sale todo el conocimiento derramado, lo capturas y automáticamente lo tienes disponible. O lo que han producido, es decir, imagínate, ¿Sí? tú que das conferencias, coges tus conferencias, Tal cual. transcribes lo que tienes ahí, coges tu newsletter, Claro. todo eso lo vas juntando, es que tu conocimiento lo has ido expresando en este caso en producción. Es decir, Yo que muchas estoy veces entrenando una tenemos especie de gemelo materiales digital con creados. eso. Yo estoy entrenando uno con eso. Yo, de hecho, por ejemplo, también tengo pendiente hacerlo. Yo mando también un mensaje, un correo todos los sábados a la audiencia de EduHacking. Y entonces ahí básicamente lo que hago es transmitir pues, cosas que yo aprendo con modelos mentales. Llevo ya más de un año. Si yo cojo todos esos mensajes, los meto en una IA, cuando tenga alguna situación de la vida real que, bueno, que no sé muy bien cómo resolver y le pregunto, probablemente me va a dar como si fuera una respuesta clonada, ¿no? Es decir, es mi clon porque son mis ideas, respóndeme como si estuviera hablando a un clon, ¿no? De José ¿No lo Luis. has probado Y luego todavía? ya no, todavía no, todavía no. Es que tengo muchas cosas en mente para probar siempre, entonces voy como... O la persona que tenga un diario. Imagínate, una persona que mantenga un diario personal digital, pues tiene un tesoro también, porque al Te final... cuento una historia, te cuento una historia que Sí, me la contó un tío. Yo tengo un espacio cada 2 semanas que se llama Cadabra, parecido a este donde invito gente también, por eso quiero que me cuentes lo que haces tú, porque yo creo que te voy a invitar de vuelta. Y hace poco invité a un tío de unos 75 años, que yo lo conozco hace tiempo, ingeniero, coach también. Y el tío contó cómo ha creado un modelo de negocio nuevo a partir de la IA, él, ¿no? Y contó, acojonante, la gente cuando ha escuchado a un tío de 75 años que se había montado su propio modelo de negocio, flipó. Pero una de las cosas que contó, fíjate qué historia más cojonuda, ¿eh? El tío contó que su abuela, es decir, una señora que viajó en Chile, viajó a Europa en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y viajó toda la familia 3 meses o algo así. Y bueno, su abuela hizo un diario enorme de todo ese viaje, ¿no? Un diario que ni Dios leyó, que además estaba escrito a mano, y el tío lo cogió, lo recuperó, se lo pasó a una IA, la IA lo transcribió y ahora tiene a la mitad de su familia leyendo el diario de su abuela por capítulos. ¿Por qué? Bueno, porque antes no te quedaba más remedio que agarrar lo que esta señora había escrito a mano y pegarte y a ver si entendías la letra. Y hoy en día hay una tecnología que te lo traduce a un formato que resulta que ahora tienes a tu familia feliz viendo las memorias de una bisabuela o sea, acojonante. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues tienes un intermediario que es una herramienta que te permite traducir una cosa en otra que para un grupo de gente es fundamentalmente interesante. y eso nos lleva a escenarios tremendos, ¿no? Es decir, el poder, oye, ¿cómo mi abuelo, mi madre, qué pensaría en esta situación si le cuento mi problema, ¿no? Entonces, como lo más cercano que puedes tener es eso, si está documentado, es como, y a nivel profesional, pues igual, si una persona, una organización tiene todo eso documentado, pues un trabajador nuevo que entre a esa empresa, su adaptación va a ser mucho más rápida, probablemente porque va a poder aprender Sí. mucho más rápido la cultura de funcionamiento que tiene esa organización. Lo que está pasando con la IA es que la IA te pone delante del espejo y te muestra y nos muestra lo que somos. O sea, la IA no tiene sesgos, la IA tiene los sesgos que nosotros le hemos metido a la IA, porque la IA al final no tiene ni conciencia ni objetivos todavía, ¿no? Y claro, las empresas se han dado cuenta que nunca han sido muy disciplinadas a la hora de registrar y documentar lo que hacían. Y ojo, que de nuevo, nadie se imaginaba, porque documentar es un esfuerzo, documentar es un tiempo, y dices, hostia, que encima esto se lo estoy regalando a alguien, porque si yo ya sé hacer tortilla, ¿para qué coños me pongo a escribir la receta? Va a ser para otro. Ahora nos damos cuenta
que el no haber hecho el registro previo son cosas que ya se perdieron. Hay gente que ya se fue y se fue. Y que lo que tienes es generalmente pobre. Yo uso la metáfora del fuego, ¿no? Una cosa es alimentar una hoguera con papel y otra cosa es alimentarla con madera. ¿El papel qué es? Bueno, los datos, porque es lo más fácil que tenemos y lo que tenemos a mano, y es lógico empezar por ahí. Pero el papel te da un fulgor de un segundo y se muere. Claro, la madera es otra cosa, la madera es el conocimiento, pero claro, el conocimiento es mucho más complejo. O sea, lo tienes que extraer porque no es evidente. Un documento generalmente no incluye conocimiento, incluye información, te incluye el qué se ha hecho. ¿Quieres incluir conocimiento? Le tienes que meter otras capas por encima, el cómo se ha hecho, el por qué se ha hecho, el quién lo ha hecho, el qué errores hemos cometido, el qué le recomendaríamos a otros, el qué ejemplos, y todo eso está en la cabeza de la gente. Pero cuando haces un informe, como nadie te lo pide, como hay que dedicarle mucho tiempo a pensar, coño, yo pongo lo que hice, fui a tal sitio, hice esto, vine fuera. Y todo lo demás está. Sí, está en la cabeza y ahora se puede sacar. Es que no es ninguna broma que en una organización pueda haber una persona que se dedique exclusivamente a velar por esa gestión del conocimiento. Bueno, pues depende, ¿no? Ya de Sin cada duda, contexto. sin duda. Aquí hay un tema, a mí personalmente no me preocupa nada, porque incluso me motiva que el conocimiento que yo le subo a la IA pueda ser utilizado por otras personas, ¿vale? Por mi contexto, mi perfil profesional y por mi filosofía Sí, de trabajo, ¿no? De compartir sí, en abierto. Pero ahora entiendo que una empresa siga teniendo pues ese recelo de decir, ostras, en temas de privacidad y seguridad de la información que estamos subiendo, esto, ¿cómo podemos proteger también este conocimiento y asegurarnos de que, bueno, que no vaya, que no se distribuya, ¿no? sí, Por ahí de cualquier manera. Aquí en estos casos encontráis este tipo de reticencias, ¿no? De decir, sí. no tengo seguridad de compartir esta información, que aunque no son números de cuenta del banco, pero es información que consideramos como muy valiosa. Es decir, la fase está de compartir, porque en el fondo es el compartir, ¿no? Tu tesoro. Sí. A ver, yo creo, o sea, yo vi un énfasis mucho mayor en eso al comienzo más que ahora. Yo creo que por dos razones. Una, porque efectivamente, a ver, yo no soy un técnico, yo converso permanentemente con la gente que está metiéndole las manos a la IA, ¿no? Pero parece que hay, entre comillas, suficientes garantías, o al menos las mismas garantías que pasa con la mayor parte de la información que está en la nube, porque la mayor parte de las empresas ya trabajan con información que está en la nube, ¿no? Entonces parece que hay suficientes garantías para asegurar que la IA de tu empresa que tú hagas con la información de tu empresa la puedes blindar de manera que toda esa información no se esté aprovechando, no esté saliendo para afuera, ¿no? Yo creo que al principio era, y a mí me pasa lo mismo que a ti, yo soy bastante descuidado, bastante poco preocupado de que lo que yo sé circule por ahí fuera, no me preocupa Sí, o demasiado. de que te copien y Sí, estas cosas. no me preocupa, de hecho yo creo que la mejor manera, ayer me tocó dar, por ejemplo, una conferencia en Bilbao, y yo siempre digo, yo comparto la presentación y lo digo al principio y la gente luego como que no se lo cree. Y me vinieron a decir los organizadores, oye, que me están pidiendo tu presentación, pero de verdad la comparto. Y dije, coño, no voy a decir que la comparto y luego no compartirla. Pues obviamente, y además, ¿qué estoy compartiendo? Pues sí, un PowerPoint que a la gente le llama la atención, pero mi conocimiento no está en el PowerPoint, está en lo que yo soy capaz de volcar, Claro. pero yo creo que tenemos muchas precauciones que seguramente tiene sentido que seamos precavidos en algunas cosas, pero a mí no me preocupa demasiado. Yo creo que hay suficientes garantías hoy si hace, porque hay maneras de blindar toda esa información que la coloques en sitios determinados, que los modelos con los que tú trabajas trabajen solamente con esa información y por tanto no permee para afuera. Yo creo que lo que al principio era una de las muchas barreras que nos poníamos para no querer asumir al mundo al que esto nos conduce, poco a poco te vas dando cuenta que técnicamente, lo que te dice la gente que sabe, esto no va a tener un nivel de riesgo distinto de cualquier información de la organización, que si tú te quieres poner a pensar que esto se podría filtrar, ya directamente lo tienes en la nube, por tanto podría pasar lo que pase. O sea, ChatGPT o Microsoft te puede decir que esto no se usa y tú no tienes ni idea de cómo comprobarlo, ¿no? Ahora, déjame complementar esto con una cosa. Y esto es lo que yo te decía antes, que nunca me imaginé que iba a decir después, ¿no?
yo creo que el conocimiento va a dejar de ser la ventaja competitiva. Lo ha sido siempre, ¿sí? Pero en el momento que somos capaces de delegar a las máquinas todo lo que sabemos, las máquinas va a llegar un momento en que van a tener, bueno, no el mismo conocimiento que nosotros, mucho mayor que cualquiera de nosotros, lo van a saber todo. Yo creo que va a ser cosa de tiempo que sean capaces de hacer las mismas cosas que nosotros, y más, y muchas más, ¿no? Si eso es así, yo creo que lo único que nos queda, y no sé durante cuánto tiempo, va a ser justamente la capacidad de aprender. Entonces, va a ser más importante no tanto lo que ya sabes, porque eso se lo vamos a delegar, lo estamos automatizando, la máquina lo va a hacer, sino la capacidad de aprender cosas distintas, que las máquinas ahí todavía van un poquito por detrás. Entonces, yo estaba pensando ahí, de repente hay como oleadas bueno, de informaciones y de conversaciones respecto de que la IA nos va a hacer más tontos, de que delegamos nuestro pensamiento. Yo creo que si tú quieres no solamente no perder tu capacidad de pensar, y eso asumiendo que nuestro sistema educativo y nuestras empresas hoy en día fomenten nuestro pensamiento. Si tú quieres potenciarlo, lo que tienes que hacer es trabajar en problemas que no tienen una respuesta clara y apoyarte en la IA para eso, porque si te apoyas en problemas para los que hay una respuesta, pues la IA lo que te va a hacer es facilitar las respuestas que ya existen, que para ti ya es un aprendizaje, ojo, porque aunque el mundo lo sepa, si tú no lo sabes ya es un aporte, pero si tú realmente tienes dudas, entonces enfréntate a problemas para los que no hay una respuesta. Y en lugar de hacerlo tú solo, que te vas a estar, bueno, toda la vida, apóyate en una IA que lo que te va a hacer es ayudarte a hacerte preguntas que no habías considerado, a puntos de vista nuevos, a lo que ya se sabe respecto de ese tema. Entonces yo creo que estamos proyectando en la IA miedos que tenemos nosotros respecto de nosotros mismos, porque no nos fiamos, porque nuestra historia nos dice que hacemos cosas que no siempre van en el beneficio de la humanidad, ¿no? Pero en este caso, yo creo que, como muchos otros, no depende de la IA, depende de cuál sea nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queremos. ¿Quieres potenciar y desarrollar tu inteligencia? Que yo creo que esta es la invitación. La invitación es, mira, hay cosas rutinarias que no requieren pensar mucho, sino que es ejecutar y repetir, déjaselas a la IA y tú concéntrate en las cosas que realmente merecen la pena, no sabemos todavía cómo resolver y necesitamos nuestra inteligencia humana para avanzar hacia ello. Yo creo que antes igualmente había gente que había decidido que no quiere pensar y entonces la IA ahora tampoco va a ser culpable de la gente que no piense. Es decir, tenemos la costumbre histórica de echarle la culpa a la tecnología, Sí. pero yo creo que bueno, pues ya está, que hay personas que deciden que no quieren pensar y que quieren vivir de otra manera, pero eso no es culpa de la tecnología. Y es posible que personas con gran capacidad e interés por aprender van a potenciar mucho esa capacidad y las otras personas que no tienen ese interés, pues a lo mejor se potencia incluso más, ¿no? A mí me gusta decir también con lo que has dicho que un examen que pueda ser copiado debe ser copiado, ¿no? Al hilo de que si tú pones un examen que tenga una respuesta fija que se puede encontrar en algún sitio, merece ser copiado porque Claro. no estás preguntando algo que realmente haga Claro, pensar, ¿no? claro. Y aquí el sistema educativo, pues promueve ya desde la base ciertas cosas. A mí por eso me gusta diferenciar entre educación y sistema educativo, que no son sinónimos. Creo que eso también tenemos que tenerlo claro y es el sistema que nos ha permitido formar de forma masiva a muchas personas. Es lo mejor que hemos encontrado, pero está claro que no es suficiente. Bueno, Javier, no te quiero quitar más tiempo porque es un tema que me apasiona. Y charlar con alguien que le apasiona aprender, pues para mí siempre es un lujo. Pero sí te quiero lanzar la última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a una persona que nos esté escuchando hoy de lo que hemos hablado o de algo que no hayamos hablado? Un mensaje que tú dirías, pues oye, en un minuto, esta idea tienes que llevártela. Mira, yo siempre he pensado que soy realista. A ver, no porque sea de la Real Sociedad y del Madrid en parte, sino porque entre el optimismo y el pesimismo trato de ser relativamente equilibrado. Yo creo que cuando uno mira al mundo, conversa con gente, parece que estamos en una hecatombe. Hay indicadores que te dicen que estamos en el mejor momento de la humanidad, aunque hay montones de problemas que tenemos que resolver y que no son obvios.
pero claramente nadie se iría a vivir al mundo de hace 100 años o 200 o 500, ¿no? Ahora, ¿por qué yo creo que tenemos, yo creo que todo lo que viene está por construir? O sea, es genial porque el mundo que hemos conocido hasta ahora, yo creo que va a tener que ir dejando paso a un mundo que no sabemos cómo va a ser, ni si vamos a tomar las mejores decisiones o no, pero se nos abre una oportunidad que nunca habíamos podido explorar previamente, que es no depender del trabajo y por tanto poder dedicar el tiempo a las cosas que nosotros queramos dedicar, ¿no? Esto es la pirámide de Maslow, las dos últimos escalones que son las necesidades primarias. Ahí estaban nuestras horas para trabajar, para la seguridad, para proveernos de todo lo que necesitamos, y eso consume la mayor parte de nuestro tiempo. Tú decías, ostras, no me quiero perder los años de mis hijos pequeños. Bueno, ¿qué pasa si somos capaces de que tú no trabajes, pero las cosas sigan ocurriendo y te tengas todo el tiempo disponible para tus papás cuando son mayores y para tus hijos cuando son pequeños, y para hacer triatlón y para leer y para aprender? No, nunca hemos tenido esa posibilidad de elegir. Siempre ha habido algo que nos ha dicho, oye, tus 8 o 10 horas diarias y durante muchos años 6 días a la semana, esto es innegociable. Nos acercamos a un mundo donde eso empieza a ser una posibilidad. Ya habrá que ver cómo se concreta. Y eso yo creo que es maravilloso porque la expectativa que te da es decir, hostia, todo está por aprender. Que en esto de la IA a nivel de calle llevamos 3 años. O sea, nadie te dice hay que hacerlo así porque yo llevo 50 años de ventaja. No, todos estamos al principio. Entonces, está todo por explorar, todo por hacerse. Y si tú tienes ganas de aprender, este mundo es infinito. O sea, antes, hostia, para aprender había algunos privilegiados que iban a un sitio donde estaban los expertos, había una biblioteca. No, no, tío, el conocimiento está disponible en todas partes. Si quieres, este mundo es infinito, tío. Pues 100%, Javier. No, me gustaría poder hacerte un poquito la contra para no tener este seco de confirmación, pero no puedo porque lo comparto plenamente. Así que nada, simplemente darte las gracias, que espero coincidir en el espacio que sea, en el lugar que sea. Y bueno, de verdad, de corazón, muchas gracias por ser un aprendedor profesional y haberlo compartido. Gracias. No, gracias a ti, un placer. Gracias por invitarme y espero que esta conversación siga mucho, mucho más tiempo.